Padre Pedro, he tenido una cierta diferencia con mi esposa a nivel de interpretación. Cuando Jesús dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos, ella la interpreta, creo yo, como una frase fría y falta de sentimientos, incluso frívola. Yo no estoy de acuerdo. 7 en adelante. Y la palabra de Dios, pues quisiera compartirlo con ustedes, dice así: mientras iban de camino, alguien le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera. Y Jesús le contestó, los zorros tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar su cabeza. Y dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, que alguien se le acerca, le dice, sígueme, le dice Jesús, y él contestó, Señor, te seguiré a donde tú vayas, pero primero permíteme enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Y bueno, pues termina más adelante, hay otros pasajes, pero ustedes lo pueden leer hasta el 62, que habla precisamente acerca de lo mismo, la importancia, lo imperativo de seguir a Jesús, de poner a Jesús como prioridad. El mandamiento por excelencia, amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el ser, para después poder amar al prójimo como a uno mismo. La cruz. Y la importancia de la cruz de abrazarla ya, no mañana, no pasado mañana, sino que ya. Es decir, poner prioridades en orden, y la prioridad por excelencia tiene que ser Jesucristo, tiene que ser Dios. En el caso del joven a quien Jesús le dice, ven y sígueme, él pone una excusa. Ay, Señor, pero primero permite que yo vaya donde mi padre y lo entierre. Pero la Santa Biblia nos dice que el padre ya estaba muerto. Un día el hijo tenía que enterrar al padre, y el padre podía durar 40 años más, 50 años más, y el hijo tenía que esperar ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo antes de que se decidiera seguir a Jesús? 30 años, 40 años, 50 años, quién sabe. Y lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que ninguna excusa es válida para dejar de seguirlo. Ninguna excusa es válida para seguir a Jesús. Lo primordial, lo más importante es Jesús, es Dios. Porque Jesús bien lo dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo? ¿De qué te sirve hacer muchas cosas, etcétera? Si lo más importante, que es Dios, no lo tenemos en el centro de nuestro corazón, y por lo tanto perdemos nuestra relación con Él. Entonces no es una palabra frívola, no es una frase fría, por el contrario, el Señor Jesús nos está invitando a amarlo a Él en la misma capacidad y hasta el mismo extremo, que es infinito, con que Él nos ama a cada uno de nosotros. Qué hermoso, qué belleza. Así te ama Dios, que se preocupa por ti como persona individual. Bendito sea el Señor. Tenemos una llamada de María Ortiz de Arizona. María, ¿me escucha? Sí. María, bienvenida. El Señor le bendice. Adelante, por favor. Gracias, Padre, por atender mi llamada. Con todo Mire, gusto. sí, yo tengo entendido que Cristo abrió las puertas del cielo con su muerte, ¿verdad? Con su cruz. Muerte y resurrección. Pasión, muerte y resurrección, sí. Ok. Entonces, ¿por qué Cristo usa la parábola de Lázaro y el padre Abraham cuando el rico Pulón los mira, dice el que los mira en el cielo? Y le dice, manda a Lázaro que se moje el dedo y me venga a mojar la punta de la lengua. Está diciendo el rico Pulón que los miró en el cielo, pero yo tengo entendido que el cielo todavía no estaba abierto, ¿verdad? Para nadie, hasta que Cristo muere. ¿Es así? Acuérdate, María, que Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro, Dios es eterno. Y el acto salvífico de Jesús en el año 1 de nuestra era, pues es también el acto salvífico de Adán y Eva en el principio de la creación, y es el acto salvífico del último hombre y la última mujer en el último instante de la vida antes del fin del mundo. Es decir, Dios está fuera del tiempo, y ese acto salvífico de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, que toma lugar en el año 1 de nuestra era, al principio de la vida de Jesús, y cuando Jesús da su vida por nosotros, tiene poder para salvar desde el primer hombre y la primera mujer hasta el último hombre y la última mujer. Jesús está hablando aquí de lo que está sucediendo ya a través de su pasión, muerte y resurrección,
lo que sucede en el cielo, lo que sucede en el infierno. Y este pasaje lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante, para que ustedes lo lean y tal vez pues les ayude a entender un poquito mejor todavía. Pero aquí hay dos hombres, uno que va al cielo y otro que va al infierno. Y pues el que va al infierno es no porque hiciera algo malo contra Lázaro, sino porque no hizo nada bueno. Y a veces esos son los pecados que nunca confesamos, hermanos, que es el pecado de omisión. Usualmente confesamos los pecados de acción, lo que hacemos mal hecho, pero con poca frecuencia confesamos los pecados de omisión, es decir, el bien que podemos hacer o que pudimos hacer y que sin embargo no hacemos o nunca hicimos. En el caso de Epulón, o el hombre rico, no es que haya hecho nada malo contra Lázaro, sino que no hizo nada bueno para ayudarlo con todas las posibilidades que él tenía a su alcance. Algo que pensar, ¿no es cierto? Algo que pensar. Ese momento es correo electrónico, adelante por favor. Padre, tengo unas preguntas. ¿Es válido para una persona que no está enferma recibir la bendición por televisión? ¿De qué forma puedo hacer un altar en mi casa? Mi abuelita tiene una duda. Mi abuelito murió, aunque quiso que lo enterraran, ahora queremos cremarlo y llevar las cenizas a la iglesia. ¿Estaremos haciendo bien? Este programa lo ve mi abuelita, ya que yo salgo muy tarde de estudiar. Mil gracias y que Dios te bendiga y te permita esta labor de enseñanza. Carol Estefanía, 10 años, Bogotá, Colombia. Carol Estefanía, Dios te bendice, mi hija. Y yo quiero dar gracias a Dios en este momento por la cantidad de jóvenes y de niños que ven este programa regularmente. Muchísimas gracias a ti, mi hija, en particular, por tu pregunta muy interesante. Ante todo, pues, todos tenemos que ir a la Santa Misa el día domingo. La palabra domingo significa Día del Señor y estamos todos llamados por el mismo Dios a santificar la fiesta. Esto es parte de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y también pues es parte de los mandamientos de la iglesia, que tenemos un día de la semana, por lo menos un rato, una hora, aunque debe ser todo el día, aunque realmente debe ser todos los días de la semana, ir a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque necesitamos compartir nuestra fe, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios y necesitamos nutrirnos de la Santa Eucaristía, la carne y la sangre de Jesucristo que se nos da en cada Santa Comunión. Si nosotros no podemos, porque estamos enfermos, incapacitados, etcétera, pues la podemos ver por televisión. Pero que quede claro que el no ir a misa los domingos y días de guardar, es decir, los días de precepto, resulta en un pecado grave, es decir, pues un pecado mortal. Debemos ir a misa todos los días, todos los días. No comemos todos los días y hasta 2 o 3 veces al día. ¿Cómo no ir a la Santa Misa un día, cada día, y recibir lo que el Señor nos quiere dar, que es su palabra y su santo cuerpo y su santa sangre? Lo segundo, en referencia al altar, pues el altar, yo creo que cuando hablamos de altar, tenemos que estar conscientes de que el altar es donde se sacrifica a una víctima. El altar en la Santa Biblia y el altar en nuestras iglesias es el lugar donde se sacrifica una víctima. ¿Y cuál es la víctima que se sacrifica? A Jesucristo. No que es un sacrificio nuevo, es el mismo sacrificio. De nuevo, en Dios no hay pasado, no hay futuro, es el eterno presente. La Santa Misa, cada Santa Misa es el sacrificio de Jesús. La dádiva de Jesús, por amor. La entrega de Jesús en una cruz en el Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna. No es un sacrificio nuevo, es el único sacrificio que nos salva y que nos da la prenda que es la corona de la victoria, que es el cielo. Sin embargo, pues hablamos de altares, lugar donde ponemos una imagen, donde ponemos flores, etc. Eso debe ser como una especie de santuario y sí está bien pues hacerlo y reservar un lugar específico de la casa para ese santuario, para esa capilla, donde vamos a orar, un oratorio, donde tenemos un encuentro con Dios. Y lo último que tú me estás preguntando acerca de la cremación, bueno, tu abuelito pues está enterrado, si está enterrado no lo puedes cremar, pero la iglesia de todas maneras está abierta a cremar el cuerpo de un ser humano cuando muere. Y lo que se hace pues es hablar con la casa funeraria o con el sacerdote para que se haga ese proceso. Así que de todas maneras se entierre a la persona o se crema a la persona, se le tiene que dar santa sepultura.
pide la iglesia. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460 y además